y amén. Bueno, hermanos, como siempre es un honor y gran privilegio de poder hablar de la palabra del Señor. Sabemos que esa es una tarea que no es fácil. Sabemos de que Dios, eh, eh, que nosotros como sus hijos o siervos y que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, somos discípulos de Él, es necesario que nosotros sepamos lo que Él ha dicho y gracias a Él está en nuestras manos ahora, es la Escritura, la Biblia. Y es algo que nosotros quizás no hacemos, lo hacemos tan seguido como debemos, pero igual le damos gracias al Señor que Él ha- nos ha puesto ese deseo de seguir aprendiendo más y creciendo, ¿verdad? En el conocimiento del Señor. Y eso es lo que a Él le agrada, hermanos. Eso a Él le da gloria, lo exalta, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos reunimos, es parte de nuestra adoración al Señor, porque Él es digno, ¿verdad? Y bueno, entonces hoy vamos a estar siempre hablando, la serie, ya saben, la serie es de la ley de Dios que eh, hemos empezado, ¿verdad? Y hoy, como les dije la semana pasada, que voy a tocar lo que es los 10 mandamientos. Y esa va a ser el título del estudio de hoy, va a ser los 10 mandamientos. Um, Aquí, hermano, podemos hacer sabemos, unas dos, tres clases solamente enfocándonos en los 10 mandamientos. Cuidado hasta más, si vamos uno por uno, ¿verdad? Cada mandamiento y explicarlo. Pero hoy quiero hacer como de modo de introducción acerca de los 10 mandamientos y no voy a ir punto por punto en cada de los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso podemos hacerlo, pero más que todo yo quiero que agarremos the big picture, el panorama de lo que es los 10 mandamientos. Ahora, hermano, tradicionalmente no debemos de hacer esa pregunta, que ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Y cómo se enumeran? ¿Y en qué orden? Eso dependería de qué tradición uno sigue. Fíjense, hermanos, de que eso es algo ah, que quizás no nos hemos detenido a ver eh, por qué es que tradicionalmente lo ponen en cierto orden o lo enumeran de cierta manera y todo eso y no hemos cuestionado, ¿verdad? El por qué y por cómo llegaron a esa conclusión y todo eso y cómo llegó a ser conocido esto como los 10 mandamientos. Um, lo que quiero que veamos, vamos a ver, ok, primero, un punto de vista es la tradición evangélica mayoritaria. O sea que la gran mayoría, mejor dicho, casi todas las denominaciones de la tradición evangélica lo ven de una manera, ¿verdad? Es un punto de vista y así como las denominaciones como la denominación bautista, presbiteriana, reformada, anglicana, metodista y pentecostal, ¿verdad? Esas son las denominaciones más grandes, pues digamos, más conocidas, pero prácticamente casi todas las tradiciones evangélicas lo ven de una manera, tienen un punto de vista acerca de qué son los 10 mandamientos y cómo, en qué orden van. Entonces luego está otro punto de vista. Ya desde ahorita quizá algunos de ustedes se están pensando, ¿cómo que hay otro? Yo pensé que así era y ya. Todos veían de esta manera los 10 mandamientos y ya. Pero no, hermanos. Existe otro punto de vista que es la tradición luterana. La tradición luterana obviamente también es evangélica, pero eh, es diferente al resto de las tradiciones evangélicas, el resto de las denominaciones evangélicas. Entonces,
al igual que la tradición católica. La tradición católica y la tradición luterana lo ven de una manera. Sé que ellos dos lo ven de la misma manera, pero diferente al otro punto de vista, que es la tradición evangélica mayoritaria. Y, por supuesto, también existe la tradición judía. ¿Ok? O sea que son tres puntos de vista, hermano. No sé si usted tal vez sabía de eso, había escuchado de eso o qué, pero honestamente yo toda mi vida pensé que solo había una manera de ver los 10 mandamientos, el orden en que van. Pero no, son tres puntos, hermanos, de vista. Entonces, yo quiero que vayamos para empezar al libro. Bueno, primero les quiero decir que ya saben, los 10 mandamientos salen en el libro de Éxodo, capítulo 20, pero, y también en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, del 6 al 21. Pero hoy yo quiero solo tocar la porción del Éxodo, Éxodo 20, y más luego, en otra ocasión, vamos a hablar también acerca de Deuteronomio, porque hay un poquito de diferencia, fíjense, en esos dos pasajes, pero hablando de los mismos 10 mandamientos. Pero hoy solo vamos a tocar Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Si me acompañan, por favor, vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y ya saben que yo estoy usando la nueva Biblia de las Américas. Ok, los 10 mandamientos, así dice la palabra de Dios. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, y nada que sea de tu prójimo. Okay. Entonces, esos son eh, el pasaje que habla acerca de los 10 mandamientos, ¿verdad? Eh, Como les dije yo, que también existe en Deuteronomio 5, pero hoy no vamos a tocar Deuteronomio 5. Ahora, entonces la tradición evangélica, y esta es la tradición que me imagino que todos ustedes, y al igual que yo, estamos acostumbrados de verlo de esa manera, ¿verdad? Siempre, esta es la manera que nos habían enseñado nosotros, o quizás algunos que estuvieron en la denominación católica antes, lo habían visto de otra manera. Pero por lo general, esta es la manera
por lo menos dentro de la tradición evangélica, es como lo ven. La tradición evangélica los enumera de la siguiente manera. Mandamiento número 1, no tendrás otros dioses. ¿Okay? El 2, no te harás ni adorarás ídolos. El 3, no usarás el nombre de Dios en vano. El 4, recuerda el día de reposo. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no darás falso testimonio. 10, no codiciarás. Que esas son el orden que la tradición evangélica los enumera. Que como les digo yo, eso ha sido siempre la manera como a mí me habían enseñado, pues, o la tradición a la que yo pertenezco es la manera más conocida, obviamente. Ahora está, diría yo, la segunda manera más popular o más conocida sería las tradiciones luteranas y católicas. Como les dije yo, que la tradición luterana, igual que la católica, lo ven de una manera y de la misma manera esas dos denominaciones. Los enumeran de la siguiente manera. El mandamiento número 1, no tendrás otros dioses, no tendrás otros dioses. Esto incluye ídolos. El número 2, no usarás el nombre de Dios en vano. Número 3, santificarás el día de reposo. Número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. Número 5, no matarás. 6, no cometerás adulterio. 7, no robarás. 8, no darás falso testimonio. 9, no codiciarás la esposa de tu prójimo. 10, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Para eso son los 10, la manera como los enumeran ellos, ¿verdad? Y por último está la tradición judía. Okay. La tradición judía los enumera de la siguiente manera. El mandamiento número 1, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto. Número 2, no tendrás otros dioses, incluye la prohibición de los ídolos. El número 3, no usarás el nombre de Dios en vano. El número 4, recuerda el día de reposo. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no darás falso testimonio. 10, no codiciarás. Incluye el deseo de la casa, la esposa y los bienes ajenos. Ahora, esos son los 10, la manera como lo ven ellos, los 10 mandamientos. No sé si ustedes se dieron cuenta que hay algunas diferencias, no sé si ustedes vieron las diferencias que hay, pero ahorita vamos a explicarlas. Empecemos con la tradición evangélica, evangélica mayoritaria, obviamente. La principal diferencia de las tradiciones evangélicas es que la prohibición de la idolatría constituye un mandamiento aparte, el mandamiento número 2, donde dice que no tendrá ídolos. A diferencia de las otras tradiciones. O sea que la tradición, eh, eh, para no estar diciendo luterana y católica, siempre solo voy a referirme a ella como la tradición católica, para que haya esa diferencia, para que nos demos, o sea, podamos entenderlo mejor. Y la tradición judía, a diferencia de esas dos tradiciones, la tradición evangélica, ellos ven el mandamiento acerca de no tener ídolos como un mandamiento aparte, el mandamiento número 2. Y la prohibición de la codicia se mantiene como un solo mandamiento, a diferencia de la tradición católica. ¿Okay? Ahora,
tradición católica, la principal diferencia en la tradición católica es que la prohibición de la idolatría está incluida en el primer mandamiento, a diferencia de la tradición evangélica. ¿Okay? O sea que para ellos el, el primer mandamiento, donde que no tendrá otros dioses delante de mí. Perdón, está entrando ruido, ahí me disculpa, pueden apagar su micrófono. ¿Y por qué no va a comprar el estreno? Ana, hermana Ana, ¿puede apagar su micrófono, por favor? No escucha la hermana. Oh, ahí está, ya, gracias. Ok, so, como estaba diciendo yo, de que ellos ven ese mandamiento, el primer mandamiento, que no tendrá otros dioses y no tendrás ídolos. Ese es un solo mandamiento. Y también la prohibición de la codicia. Bueno, ese del primer mandamiento es a diferencia de la tradición evangélica, que la tradición evangélica los separa. No tendrá a otros dioses delante de mí, dice el Señor, y no tendrá ídolos. Entonces, y también la prohibición de la codicia se divide en dos mandamientos para los católicos, el 9º y el 10º, que son relativos al cónyuge y a las posesiones respectivamente. También a diferencia de la tradición evangélica, pero también de la tradición judía. O sea que la tradición evangélica y la judía no lo separan. Ese es un solo, el no codiciarás es uno solo. Mientras los católicos y los luteranos lo separan en dos. No codiciarás a la esposa de tu prójimo, es el 9, y los bienes de tu prójimo es el 10, las posesiones, ¿verdad? Ahora, la tradición judía, que la principal diferencia en la tradición judía es que la declaración, yo soy el Señor tu Dios, se considera como el primer mandamiento, a diferencia de la tradición evangélica y católica. Otra diferencia con respecto a la tradición evangélica es que la prohibición de los ídolos está incluida en el mandamiento de no tendrás otros dioses, al igual que la tradición católica. O sea que ahí los judíos, la tradición judía y la tradición católica están de acuerdo, y de que ese mandamiento de no tendrá otros dioses, en ella se incluye la prohibición de los ídolos. Otra diferencia con respecto a la tradición católica, pero similar a la tradición evangélica, es que la tradición judía no divide en dos el mandamiento contra la codicia, ¿verdad? Que eso, al igual que la tradición evangélica, no, ellos no dividen ese mandamiento de la codicia, para ellos es uno solo. Ahora, podemos preguntarnos a cuál deberíamos seguir. Bueno, honestamente, hermano, eso no es algo, diría yo, primordial, honestamente, en lo que es la doctrina, en lo que es, ¿verdad? Algo a como lo deben de hacer de esta manera y punto. No. O sea, pero yo me inclino más por la tradición de numerar los 10 mandamientos a la tradición judía. Yo me inclino más a esa tradición. Pero en realidad, hermanos, no necesitamos ser dogmáticos al respecto. Si usted quiere decir, no, yo voy a seguir la tradición evangélica, o si otro quiere decir, no, yo voy a seguir la tradición como los luteranos y los católicos lo ven. Pero eso no, honestamente, no hay una gran diferencia, no hace mucha diferencia ahí. Puede ser muy mínimo, y yo le voy a explicar por qué yo lo veo de esa manera de la tradición judía. Por la razón por la que yo me inclino por esa tradición
es que en el idioma original, o sea, en el hebreo, los 10 mandamientos en realidad no se llaman mandamientos. No sé si ustedes sabían eso, pero eh, a lo que ya tradicionalmente se le conoce como los 10 mandamientos, en realidad no se le llaman los 10 mandamientos en la Biblia, en el idioma original, en el hebreo, sino las 10 palabras, ¿ok? Las 10 palabras se le conoce en hebreo. En hebreo se dice Azaret ha-Davarim, Azaret ha-Davarim, ¿ok? Que significa las 10 palabras o las 10 declaraciones. Azaret es 10 y Davarim es de la palabra que significa palabra. ¿Ah? Davar, de ahí viene esa palabra que para nosotros en español es palabra. So, ellos lo ven como las 10 palabras o también se le conoce como las 10 declaraciones. La palabra hebrea, davar, significa palabra, declaración, asunto o cosa. No específicamente un mandato legal. ¿Ok? Por eso es las 10 palabras. Algunas de las 10 palabras son declaraciones en lugar de mandamientos, en lugar de mandamientos directos, especialmente donde empieza y dice, yo soy el Señor tu Dios. Esa es una declaración que para los judíos es la primera palabra o primera declaración de las 10 palabras. ¿Ok? La distinción entre 10 palabras y 10 mandamientos se vuelve más clara si consideramos que el sustantivo mitzvah, la palabra en hebrea mitzvah, significa mandamiento. ¿Ok? Si las 10 palabras se hubieran referido consistentemente como mandamientos, el hebreo habría utilizado de forma más natural este sustantivo de este mitzvah. Otra palabra hebrea es el verbo principal para mandar, que es sawa. Esta palabra transmite la idea de dar una orden, dirigir a alguien o asignarle una tarea, que tampoco se utilizó. En cambio, el texto usa la palabra hebrea dabar, que significa palabra, lo que sugiere que la formulación original enfatizaba estas como 10 declaraciones fundamentales en lugar de 10 órdenes específicas. Este matiz lingüístico es importante porque no todas las 10 declaraciones funcionan de la misma manera como mandamientos. ¿Ok? Ok, si bien, o sea, obviamente sí, algunas son prohibiciones directas. ¿Ok? Como por ejemplo, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Y otras son de naturaleza más declarativa, que yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto. Ok, o sea que en el hebreo, hermano, ahí no dice no usa la palabra, usted lo puede buscar, es más, búsquelo usted mismo. Bueno, pero aquí vamos a seguir estudiando más de eso. Ahí no dice los 10 mandamientos, eh, sino que las 10 palabras, ¿ok? En el hebreo. Y si ellos querían, o sea, ellos podían usar, mejor dicho, el escritor, que en este caso era Moisés, él pudo haber usado la palabra para mandamientos, que es mitzvah, y, o sawa, digamos, que es el verbo principal para dar orden, ha sido mandar, mandamiento. Pero no usó eso, sino que usó simplemente la palabra davar, que significa palabra o declaración. En griego, esta es otra cosa que también, hermano, yo sé que ustedes han escuchado este término en griego, pero nunca nos hemos estudiado el por qué también se le conoce así en griego.
En griego se les llama hoi deca logoi, que significa las 10 palabras. Deca significa 10. Logoi significa palabras, declaraciones, dichos o principios. El singular de logoi es logos. Ustedes ya saben qué es logos. Logos significa palabra o el verbo, como vemos que en el principio era el verbo, el logos, y él era Dios y estaba con Dios. Um, so, entonces la palabra es hoi decalogoi. ¿De dónde proviene esto? Esta expresión aparece en la Septuaginta. La Septuaginta es la antigua traducción griega de la Biblia hebrea. Esta traducción sigue fielmente la idea hebrea de las 10 palabras y no de los 10 mandamientos. Del uso posterior en griego de decalogoi surge el término decálogos, que más tarde se convirtió en decálogo en español. Yo sé que algunos han oído ese término, el decálogo, para referirse de los 10 mandamientos. Pero en este caso, en realidad, lo que significa es las 10 palabras. Si los traductores que tradujeron el hebreo al griego, hubieran querido usar una palabra para mandamientos en griego, podrían haber utilizado otra. La palabra que podrían haber usado es entolé, que significa mandato, orden, precepto, mandamiento. Y esta palabra es también el equivalente a la palabra hebrea mitzvah, que significa mandamiento. O sea que igual si los traductores del hebreo al griego hubiesen querido dar esa traducción a mandamientos, a las 10 mandamientos, ellos pudieron haber usado esa otra palabra, pero no lo hicieron, sino que ellos los tradujeron de manera fiel al idioma hebrea, que son las 10 palabras. Esta palabra, bueno, con el tiempo esta palabra, especialmente en contextos cristianos, el significado cambió hacia leyes o mandamientos, aunque la expresión original es más amplia. Ahora, ¿por qué se les debe llamar las 10 palabras? Y esa es la pregunta que debemos de hacernos y el por qué yo prefiero ahora, hermanos, llamarle las 10 palabras, pero igual también se le puede llamar 10 mandamientos. Yo no estoy diciendo que uno tiene que esto estar, pero yo prefiero usar 10 palabras. ¿Por qué? Sí, porque la propia Biblia les llama 10 palabras y no 10 mandamientos. Perdón, vámonos al libro de Éxodo. Vamos a estar tocando bastante el libro de Éxodo hoy, hermanos. El libro de Éxodo 34, versículo 28. Éxodo 34, 28. Dice así, y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí las traducciones, hermano, imagino por la tradición, lo traducen como mandamientos. Pero ahí la palabra en hebreo es la misma palabra que vimos, davar. O sea que las 10 palabras es ahí. ¿Ok? Azaret, 10, davar, palabras. Pero los traductores, al igual que el español, al inglés y otros idiomas más, me imagino que por tradición
lo ponen como los 10 mandamientos, pero ahí, hermano, la palabra que se usa es davar, no es mitzvah o sawa, sino que es davar. Si vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, dice así: y él les declaró su pacto, el cual es poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Igual, aquí ellos siguen la tradición de ponerle los 10 mandamientos, pero ahí igual es la palabra davar, que es palabra, las 10 palabras. Yo estuve buscando, hermano, y hay una versión de la Biblia en español, se le conoce como la Biblia del Jubileo. Ellos lo traducen de la manera correcta a como es en hebreo. Ellos lo traducen de esta manera. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y las escribió en dos tablas de piedra. Wow, ok. Tenemos una versión que los tradujo de manera correcta, como el hebreo lo, lo dice. Ahora también en el mismo Deuteronomio, vámonos al capítulo 10, el versículo 4, Deuteronomio 10:4, dice así: y él escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos. El Señor les había hablado a ustedes en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y el Señor me las dio. Igual aquí ellos ponen los 10 mandamientos, pero en la otra versión que les dije yo, en la Biblia del Jubileo, ellos lo ponen de esta manera: y él escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio el Señor. O sea que ellos igual traducen, donde otras versiones ponen los 10 mandamientos, ellos ponen las 10 palabras, que es la manera correcta, esa es la manera más fiel al hebreo. Okay. Por eso es que se le conoce como las 10 palabras. ¿Por qué, hermano? Yo no sé por qué tradicionalmente lo han cambiado a que diga 10 mandamientos. Honestamente no sé. No busqué el por qué, o sea, por qué se cambió o por qué se le conocía. ¿Qué sabemos? Tal vez ya los mismos judíos antes del cristianismo, digamos, antes de Cristo, quizás ellos ya le fueron cambiando de 10 palabras a 10 mandamientos. Honestamente no sé, pero lo que sí sé es de que la Biblia misma le llama las 10 palabras y no los 10 mandamientos. Ahora, si prefiriéramos el término las 10 palabras en lugar de los 10 mandamientos, como lo prefiero yo, entonces en realidad sería que dentro de las 10 palabras habría 9 mandamientos o preceptos o imperativos y no 10. Así que en este sentido sí se les puede llamar mandamientos, pero no 10. O sea que por eso yo digo que si ustedes y le quieren seguir llamando los mandamientos, eh, está bien, it's accurate llamarle así, porque sabemos que dentro de las 10 palabras hay mandamientos, pero en realidad no son 10, ¿ok? Serían 9, porque yo también, igual que la tradición judía, ellos incluyen la primera palabra donde dice que yo soy el Señor tu Dios, mientras las otras tradiciones no incluyen. Ellos lo ponen como la prefacia, así se dice, preface, o como la introducción, digamos, a los 10 mandamientos, pero no, los judíos ven de que desde ahí empieza el Señor, porque si vemos, de nuevo regresándonos al capítulo 20 de donde sale los 10 mandamientos, es como diciendo así empieza, versículo 1.
Entonces Dios habló todas estas palabras, para empezar ahí, correcto todo, es diciendo, aquí no dijo él, entonces Dios habló diciendo estos 10 mandamientos o algo, pero aquí dice, Dios habló todas estas palabras diciendo, y aquí empieza el uno, la primera palabra o la primera declaración, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No quiero tocar así muy a fondo todavía los en sí lo que son los mandamientos, pero yo igual también creo que el versículo 3 y el versículo 4 es un solo mandamiento, donde dice que no tendrás otros dioses delante de mí. Y él explica cómo es tener a otros dioses delante de mí, que no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna, y aquí y así. Pero eso vamos a tocarlo más en otra ocasión. Pero yo sí creo que igual que las otras dos tradiciones lo ven como uno solo, como la tradición luterana, católica y judía, ellos lo ven como un solo mandamiento. Y yo igual también lo veo así. Y si lo leemos es porque esta es la explicación, ¿ok? Él empieza, no tendrá otros dioses delante de mí. Y él explica qué es lo que es tener otros dioses delante de Dios. Y ahí ya lo pone el Señor. Él explica qué es. Bueno, pero no voy a entrar mucho en ello ahorita. Para los judíos, esa es la primera palabra, la primera declaración de las 10 declaraciones. ¿Ok? Entonces, esto a su vez iría en contra de la tradición establecida de llamarlos los 10 mandamientos. Pero la verdad, hermano, es que yo prefiero atenerme a la terminología que establecen las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Ahora, si alguien quiere seguir llamándole los 10 mandamientos, no hay ningún problema. Eso no es algo, como les dije yo, que tampoco es para que uno sea dogmático en eso y decir, que yo les voy a decir, no, hermano, ustedes le tienen que decir las 10 palabras o que yo les digo que ustedes le tienen que decir los 10 mandamientos. No, eso ya es cosa de uno, ¿verdad? Porque por lo mismo, o sea que los dos son eh, accurate o eh, verdad, digamos, son verdaderas, son ciertas, decirles las 10 palabras o los 10 mandamientos, o los mandamientos, mejor dicho, porque dentro de las 10 palabras hay mandamientos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el contexto de los 10 mandamientos o las 10 palabras? Número uno, el contexto fue el establecimiento de un pacto entre Dios e Israel en el monte Sinaí, que fue la formación de una relación particular. Por lo tanto, los 10 mandamientos o las 10 palabras son inseparables del pacto. ¿Ok? Es algo que mucha gente quizás no sabe acerca de estas 10 palabras que Dios le dio al pueblo de Israel, para empezar, en el monte de Sinaí, era para establecer un pacto entre Dios y el pueblo. ¿Okay? Era entre Dios y ese pueblo específicamente, no es que era Dios y con los demás pueblos o con las demás naciones o con el resto del mundo, de toda la humanidad. No, fue para establecer el pacto con este pueblo de Israel en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. O sea que estos, como les digo, son inseparables del pacto. ¿Okay? Dios hizo ciertas promesas a Israel y a cambio le impuso ciertas obligaciones. Este pacto se conoce como el pacto del Sinaí, o sea que el monte Sinaí, o pacto sinaítico. Y eso podemos verlo, vámonos a Éxodo siempre, Éxodo 24. Éxodo 24, empezando con el versículo 16. Dice así, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Solo esa parte quería que viéramos, porque ahí menciona donde sucedió todo esto.
que era en el monte Sinaí. Por eso se le conoce como el pacto sinaítico, o el pacto de Sinaí. Fue ahí que el Señor se les presentó al pueblo y fue ahí donde hicieron el pacto. Porque ahora si vamos al versículo 8, regresemos al versículo 8 de este mismo capítulo 24, el versículo 8 dice así: entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Por eso ahí fue cuando ya se ratificó lo que era el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y fue en el monte Sinaí. O sea que por eso es que también se le conoce como el pacto sinaítico. También se le conoce como el pacto hecho con Moisés o el pacto mosaico. Quizá ese es el término que se utiliza más, el pacto mosaico, porque fue el pacto hecho con Moisés. Pues obviamente, pero fue con Moisés y el pueblo. Por eso también se le puede conocer simplemente como el pacto con Israel, porque obviamente fue con el pueblo de Israel, o el pacto israelita. No sé por qué este término no se usa más, pero eso es lo que era, el pacto con Israel, o el pacto israelita. Y eso se puede ver en Éxodo 34, versículo 27, 34, 27, dice así. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Por eso ahí es porque se le conoce el pacto hecho con Moisés. Por aquí Dios le está hablando a Moisés, pero también dice un pacto contigo y con Israel. Por eso se le puede conocer también como el pacto con Israel o el pacto israelita. Okay. Entonces, las 10 palabras, eso es lo otro, hermano, que entendamos que las 10 palabras funcionan como la carta del pacto, ¿ok? O la constitución. O sea, como carta del pacto o la constitución. Ya saben que por ejemplo, toda nación tiene su constitución, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos está la constitución de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Igual como en cualquier otro país, cualquier otra nación, tiene su constitución. O también los estatutos entre Dios e Israel. Igual existen estatutos, como por ejemplo en las congregaciones, también en las iglesias, como de nosotros tenemos nuestros estatutos, ¿verdad? El que qué debe hacer uno y qué no debe hacer y todo eso. Entonces las 10 palabras funcionan de esa manera. Okay, las 10 palabras. Es como que Dios viene y dice: ok, estas son las palabras de la constitución de este pacto que estoy haciendo con ustedes. Y ya empieza: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses, no serán ídolos, no tendrás ídolos y todo eso. Y eso, o sea, por eso se le conoce como parte de la constitución, se le puede decir también, de una manera, en cierto sentido. El pasaje del libro del Éxodo, capítulos 19 al 24, constituye la sección principal del pacto de la ley, o sea, de este pacto. Y dentro de esos capítulos incluye las 10 palabras. Para entender todo este pacto, hermano, hay que leer como una unidad esa sección de los capítulos 19 al 24 para tener una mejor idea de este pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Okay. La estructura de esta sección, o sea, de los capítulos 19 al 24, perdón, es la siguiente, la estructura. Los antecedentes, capítulo 19.
las 10 palabras, capítulo 20. Las ordenanzas, capítulos 21 al 23. La ceremonia de ratificación del pacto, capítulo 24. Y a esta sección se le conoce como el libro del pacto, el libro del pacto, y constituye el núcleo del antiguo pacto. Y eso lo podemos ver en Éxodo 24, versículo 7. Éxodo capítulo 24, versículo 7 dice así. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Y aquí fue cuando ya se ratificó el pacto. Y ya después Moisés vimos que le roció la sangre sobre el pueblo, toda la ceremonia que hicieron y más luego tuvieron una comida, para también la comida era parte de toda la ceremonia del pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo. Pero de toda esa sección, del 19 al 24, se le conoce como el libro del pacto. Ok, entonces, y el libro del pacto incluye las 10 palabras, que como dije yo, que las 10 palabras funciona como la constitución de esto. Y en este momento fue cuando ya oficialmente Israel fue hecho una nación. Aquí en los Estados Unidos, parte de la constitución, no sé si ustedes saben esto, pero dice eh, eh, bajo Dios, o sea, under God. One nation under God, una nación delante de Dios, debajo de Dios, no sé cómo traducirlo, pero es como decir, esta era la constitución de ellos y la constitución hecha siempre con Dios. Eso es lo precioso, porque esta era una teocracia en ese entonces. Entonces, el libro del pacto incluye las 10 palabras y las ordenanzas. Yo no toqué esto, las ordenanzas, pero a esto se le conoce, como dije yo, de los capítulos del 21 al 23, es cuando el Señor da más detalladamente eh, lo que es el pacto que está haciendo, todas las ordenanzas. Y eso lo podemos ver en Éxodo 21, Éxodo capítulo 21, versículo 1. Dice así, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Y ahí empieza el Señor a decirles todo, esas ordenanzas de manera más detalladamente. Pero todo eso es parte de lo que se le conoce como el libro del pacto, donde por eso yo dije que incluye las 10 palabras y las ordenanzas. Es un solo paquete, como digamos, it's one package, todo eso, las 10 palabras y las ordenanzas. Ese es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, hermano, en resumen, la razón por la que el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos es la siguiente. Dios primero rescata a Israel de Egipto y luego les da los mandamientos como los términos de la relación entre él y el pueblo. La declaración, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, precede, o sea que esto viene antes, o sea que el Señor los sacó de la tierra de Egipto antes de los mandamientos que les dio, de las 10 palabras y de las ordenanzas. Todo esto fue antes. Lo que significa que la obediencia es una respuesta a la redención y no una condición para ella. O sea que el Señor ya los rescató, ya el Señor los salvó. Eh, y no era que el Señor estaba haciendo esto con ellos
por su obediencia. No, no, el Señor ya los había salvado, ya los había redimido, y ya después les dio los mandamientos, las 10 palabras, las ordenanzas. El punto clave es que los mandamientos definen cómo un pueblo redimido debe vivir con su redentor. Pude haber puesto más, hermano, pero dije, no quiero, I don't want to overwhelm them con tanto. Pero hay algo que en la antigüedad, especialmente en esa región, hermano, esa área de que se le conoce como el antiguo eh, cercano oriente, Ancient Near East, eh, habían de estas clases de pactos que habían, pero eran, digamos, de un rey que era poderoso, que venía a, a dominar o subyugar a otro pueblo con su rey que era inferior a este otro rey. Pero entonces ellos venían, hacían este clases de pactos, estos clases de acuerdos, y, y había entonces las reglas que ponían, ok, ustedes me van a dar, cada tanto me van a mandar, no sé, 1 millón de libras o una tonelada de oro, no sé qué. Pero bueno, no lo puse aquí, pero sí pienso tocar eso para darnos una mejor idea de esta clase de pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo. Se estaba usando algo que ya se conocía, algo que ya la gente en ese tiempo entendía. Dios, como ese rey soberano, estaba haciendo el pacto con el pueblo, uh, bueno, como le digo, pero ahorita no quiero tocar mucho de eso, voy a hacerlo para otra ocasión. Um, y ahí vamos a terminar. Como les dije, esta era de manera de introducción, hermano, acerca de los 10 mandamientos. Vamos a ir viendo lo más, no, quizá vamos a hacer mucha más. Yo no pensaba hacerlo, pero digo, no, es que esto es tan necesario, especialmente como este tema de los 10 mandamientos ha sido muy controversial. Hay algunos que todavía dicen que no, que todavía tenemos que seguir los 10 mandamientos al pie de la letra, y que todavía está vinculante para el creyente en el nuevo pacto y todo eso. Pero hermano, yo pienso explicar todo esto, hermano, punto por punto. Los 10 mandamientos, como se le conoce, o las 10 palabras, era parte de un solo paquete, que era un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Que por cierto, ese pacto ya no está vigente, hermano. Ustedes ya saben eso, que nosotros ahora estamos bajo otro pacto, el nuevo pacto. El pacto ya no hecho con Moisés, sino que el pacto hecho con nuestro Señor Jesucristo, con la sangre que él mismo derramó, de su propia sangre en la cruz. Si estamos en otro pacto, ese otro pacto, el antiguo pacto, el pacto mosaico, ya no está vigente, hermanos. Pero bueno, yo pienso, obviamente, explicar un poco más de eso. Bueno, no sé, hermano, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Fue bastante, hermano, y no tenga pena, haga las preguntas, hermano. Yo sé que quizá hay cosas que no, quizá antes no habían, eh, no sabían, pues como yo igual, yo tampoco, yo no sabía de eso, que habían diferentes puntos de vista para lo que, como en la orden que ponen los 10 mandamientos y todo eso. Pero bueno, no sé, hermano, si alguien tiene una pregunta, un comentario, ¿no? Están calladitos ahora. ¿Eh?